Licenciado en Economía en la UADE, allí estudió, secretario de Comunicación 2003-2006, de Comercio Interior desde el 2006 hasta diciembre de 2013. Tras dejar el cargo el 10 de diciembre de 2015, fue agregado económico en la Embajada Argentina en Roma. Es un hombre que tiene la política desde muy chico, es un hombre que milita desde muy joven y que tiene sus convicciones, y allí va él, que es Guillermo Moreno. Guillermo, Oscar Orquera, Sergio Rosso, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Un placer hablar con ustedes. Hola, Guillermo. Igualmente, Guillermo, igualmente. ¿Cómo anda con el tema de la vacuna? ¿Se vacunaría, Guillermo? Sí, claro, sí. Menos con la británica, sí, con todas las demás, sí. Desconfianza ahí. No, qué desconfianza. Hasta que no devuelvan las Malvinas, ¿cómo vas a hacer negocio con los británicos? Bien. Pero eso es una cabeza, pero bien, ¿qué cabeza cabe? Que te entran en tu casa y vas a hacer negocio con los británicos. Yo la primera vez que veo que hacer negocio con los ocupas. O sea, que a vos te entran en tu casa y te ponen un bar y vos vas a tomar cerveza en tu casa. Y le compro a ellos, claro. Claro, es una cosa increíble. Bueno, la verdad que hay algunos de los nuestros que parecen de ellos, ¿eh? Me parece lo mismo también, Guillermo. Me parece lo mismo. Y entonces, volvamos al origen. Me vacuno con todas, menos con lo de los británicos. Con los británicos, nada, hasta que no devuelvan las Malvinas. ¿Me acompañás en esa? Sí, claro. Guillermo, esto, te puedo tutear, ¿me permitís? Sí, claro. Guillermo, ahora, dijiste, hay algunos de lo nuestro que parecen más de ellos. Por omisión, porque no se dan cuenta, porque... en eso Perón era muy sabio, decía, mirá, si vos tenés que elegir entre un bruto y un malo, elegí el malo. Claro. Porque si vos sos bueno, por esa historia de que no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, si vos sos bueno, por ahí al malo lo hace bueno. Ahora, al bruto nunca lo vas a hacer inteligente. Claro. Sí, a mí lo que me pasa también con algunas, actitudes del gobierno, digo, por ejemplo, decir que se va a aplicar una sola dosis, sabiendo que los medios van a salir a comer a quien sea, a Bisotti, quien sea. Esto a Guillermo Moreno me parece a mí que no le pasaría. Guillermo Moreno entró a una asamblea de los lugares más pesados de la Argentina, y yo miro todavía esos videos, Guillermo, y digo, la cara de susto que tenían esos señores. ¿Así se hace política en esta Argentina? No, pero eso no era política, eso era simplemente una discusión entre accionistas. A mí me habían designado representante de las acciones del Poder Ejecutivo y cumplí con mi rol accionario, defendiendo los intereses, en este caso, del accionista que era el presidente. Presidente de la República, ¿no? Una discusión de accionistas. No, eso no fue con la política, eso fue que lo que pasa es que del otro lado estaban los muchachos que siempre le levantan la mano y le dicen que sí. Bueno, en este caso había cosas que discutir y cada punto de la asamblea se discutió. Claro. Alberto es un hombre de consenso, hemos hablado acá en el programa con él y ya mostraba, sin saber que iba a ser elegido por Cristina, mostraba esto, ¿no? ¿Por qué es un hombre de consenso? ¿No consensuó con el Papa el tema del aborto? ¿Por qué vos decís que es de consenso? ¿En qué te basas para decir que de consenso? Bueno, porque dialogó... ¿Consensuó con el Papa? No. ¿El Papa no le pidió que no sacara esa ley? Pero, a ver, si el Papa se lo pide, ¿que le iba a hacer caso al Papa, vos decís, Guillermo? Y vos decís que es de consenso, entonces ¿con quién la consensuó? Si no consensúa con el Papa, que es el argentino más importante de la historia, ¿con quién vas a consensuar? Sí. Pero consensuar con los propios no es consensuar, ¿eh? Ajá. ¿Qué necesidad tenía de hacerle daño al Papa? ¿Qué necesidad tenía de lastimar al Papa? ¿Vos decís ¿Vos conocés algún argentino más importante que el Papa? No, en el mundo hoy no, a nivel mundial como ¿Y entonces para qué lo lastimaste? Pero vos presidís Argentina, Guillermo, vos presidente de la nación. Sí, está bien todo lo que quieras, pero el Papa es argentino. Pero es un reclamo de gran parte de la sociedad, Guillermo. No lo sé. Del otro lado tenés al Papa. Sí, me pones una difícil ahí, Guillermo. Claro que te pongo una difícil, porque vos dijiste una muy... Es que vos dijiste eso de consenso. Yo te digo, y no consensó ni siquiera con el Papa. ¿Con quién consensúa? ¿Con su espejo? Sí. Pero escuchame una cosa. Si el Papa te llama
y te pide, y vos sos un hombre de consenso. No, lo escucho, decís pero que no. pero me siento a escucharlo y le explico por qué yo opino diferente a él. Y está bien, pero eso no es consensual. ¿Y pero por qué le tengo que hacer caso al Papa, Guillermo? Pero no es consenso, entonces no sos de consenso. Yo estoy contestando lo que vos dijiste. Sí. Te Vos sigo, decís, es un sigo. hombre de consenso. ¿De consenso de quién? ¿De consenso con él? Bueno, pero ahí tenés que hablar con uno, da notas a Clarín, que Pero, Clarín pero consenso es buscar. Si la autoridad religiosa más importante del mundo, ¿vos conocés alguna autoridad religiosa más importante del mundo que el Papa? Bien. No. Y él es argentino, no es norteamericano, Sí, no señor, es inglés, sí, no es señor. ruso. Bueno, y te dice, mire, usted tiene que gobernar 44 millones, 45. Yo tengo 1.200 millones. Y el 90% del pueblo argentino, el 80%, ponerle porcentaje que quiera. Y dice, ¿por qué no nos sentamos a debatir este tema? Nadie dice que no, el presidente tiene derecho. Y me parece que sí. La pregunta es, ¿qué necesidad tenía ahora de lastimar al Papa? Guillermo, ¿Para qué va a pasar a la historia lastimando al Papa de su país? ¿Cuántas veces más vamos a tener un Papa los argentinos? Tardamos 2000 años, ¿ahora cuánto vamos a tardar? Sí. 500, 600, 800, 1000, 300, ¿cuántos? Guillermo, pero Esto es una- Guillermo, perdón, fue una de sus promesas de campaña. ¿No cree que defraudaba a sus votantes si no cumplía ¿Pero esa? qué promesa de campaña? ¿Sabe las promesas que hizo Alberto? Ya le contestó un obispo diciendo que también prometió tener la heladera llena, tanto a vacía, pero que antes. ¿Qué necesidad tenía de lastimar al Papa? Yo Sí. mira, ni siquiera entro en el debate de la ley. Porque vos podés decir, mire, es un debate que hay que dar a la Sí, son los sociedad, votos. bla, 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 bla. Mm. Pero ¿y que no podés esperar unos años? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener un Papa argentino? No, eso realmente es así. No sé si lo tendremos, por ejemplo, ¿no? Digamos. ¿Pero y cuántos años más lo vas a disfrutar? Ah. ¿Cuánto más? Después te pasa lo de Maradona. Es ridículo esto. O sea, vos tenés el hombre más importante en la mesa chica de Occidente, porque no va a ser Biden, ¿no? Claro. No va a ser Putin, es el Papa. No, sí, y vos sí. lo lastimás. Es ridículo esto. Che, Guillermo, me queda claro y es una difícil. Yo creo que ahí, si me tomás examen, repruebo. Pero No, pero simplemente porque dijiste es hombre de No, consenso. pero me parece Yo muy lo interesante, conozco, Alberto muy Fernández. interesante. No es de consenso. no es de consenso. No es de, y bueno, ahí te des un ejemplo, que no es de consenso. No es de consenso. Yo, mira, ahí Porque aparte, ¿sabés por qué no es de consenso? Porque Decime. toda su vida fue un operador. Decime una cosa, ¿qué acto político le conocés vos a Alberto Fernández desde que lo echó Cristina del gobierno hasta que lo eligió candidato a presidente? bueno, pero Néstor lo eligió, estuvo al ladito mucho No, ¿quién tiempo. lo eligió? Le puso de jefe de gabinete y no hubo nunca una reunión de gabinete. Pero no es lo que te estoy preguntando, porque yo trabajé ahí, así que Pero claro, ahí hombre, te juego claro. con ventaja. Total. Escúchame, ahí te juego con ventaja. Porque yo no estuvo en ninguna reunión donde se hubiesen decidido cosas importantes. Por eso, entre otras cosas, La Nación nunca hizo un libro Hablen con Alberto. Hizo un libro Hablen con Julio, ¿no? Sí. ¿Quién era Julio? Debido. Y entonces, ¿por qué no hicieron un libro Hablen con Alberto? ¿Sabés qué libro me hizo a mí La Nación? El Buen Salvaje. Hizo 2 libros. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no hicieron un libro sobre Alberto si era tan importante? Bueno, bien, Estoy no hace pensando. falta que me responda. Ahora yo te hice otra pregunta. Desde que Cristina lo echó del gobierno Sí. hasta que lo eligió candidato, decime un solo acto político que haya hecho Alberto para que vos me digas que es un hombre de consenso. Ok, tenés razón, no pudo armar el PJ en Capital, no pudo tener un protagonismo como él insinuó, se acercó a Massa no le fue bien, sí, pero Cristina lo elige. Está Guillermo. bien, lo elige y lo explica porque dice que es un operador periodístico, lo puso en su carta. Yo le dije a Cristina, y mire, ese es un buen criterio para elegir un vocero de prensa, no un presidente. Y está claro que la realidad me da la razón. Es un mal presidente, para decirte que no es un pésimo presidente, ¿no? Me has Pésimo. dejado helado, Guillermo. Y por eso vos conociste
está cabeza a cabeza con el anterior. Pero y va a tenemos la terminar pandemia, peor, ¿eh? Guillermo, tenemos la Sí, pandemia. ¿qué tiene que ver que tiene pero la la pandemia? economía está quemadísima, Guillermo. Vos sabés bien Claro, esto. y claro, ¿sabés cuánto se va a quemar la economía en el promedio mundial? 5%. Al 14,1 que va a caer la economía argentina, esos 9 puntos que faltan, ¿culpa de quién son? ¿Del Gran Bonete o de Alberto Fernández? ¿Por qué le asignás 14 puntos a la pandemia si el mundo le asigna 5? Bueno, veníamos de 4 años bravos, Guillermo. Vos no te olvides. Claro que sí, 4 años que fueron un desastre, que no sabía Alberto Fernández que era un desastre. Entonces sobre el desastre hizo más desastre. Sobre el desastre hizo más desastre. ¿Vos sabés lo que es destruir el PBI de un país? 14 puntos. 14 puntos destruyó el país, de los cuales 5 es obviamente responsabilidad de la pandemia. ¿Y los otros 9? Decime algún otro presidente en la historia argentina que haya destruido la economía 9%. Pero Guillermo, vos la tenés clara y lo digo en serio. Vos asumís con una deuda como la que asumís, con el Estado del Estado como se encontraba, y tenés la pandemia a los 3 meses. Pero tenés la pandemia. Pero escuchame, no fue la primera vez que el peronismo, si era un peronista, ¿cómo asumimos en el 89? ¿Cómo asumimos en el 2001? ¿Cómo asumiste? Ok, sí. Entonces, sí. Lo que pasa es que acá hay un esquema donde aparentemente parece ser que lo que le pasa a Fernández no es culpa de él, por ignorancia, sino es culpa de las circunstancias. No, ¿qué necesidad tenía de lastimar al Papa? ¿Se equivocó Cristina entonces? Pero no tengas duda, si eligió peor. El peor eligió, de los que tenía más no eligió el peor. Si es que tenía que elegir a alguien. Estás enojado, Guillermo. No, de ninguna manera, si nunca le presté plata a Alberto Fernández, nunca no me debe nada. ¿Por qué voy a estar enojado? Guillermo, porque digo la verdad, estoy enojado. No, eso no es motivo. Y si vos me lo estás reconociendo que todo lo que digo, tengo razón. ¿Por qué me decís que estoy enojado? No, bueno, porque a ver, yo no comparto con vos, Guillermo, que sea un desastre su gobierno hasta aquí, teniendo en cuenta esta pandemia que ha paralizado al mundo. Y decime algo pero escúchame, hay cosas que sabes vos y cosas que sé yo, como vos estás reconociendo. Si el promedio de caída mundial del PBI es 5%, sí. Eso significa que están los países que cayeron más y los países que cayeron menos. Sí. ¿Está bien? El promedio es 5. Bueno, sí. El promedio es lo que le toca a la pandemia. Te vuelvo a decir, la economía argentina medida en el PBI corriente, o sea, con los precios 2019 contra 2020 ajustado por la inflación, te va a dar una caída del 14,1, 14,2, 14,3. 14. Le descontás 5, porque es lo que le toca al mundo por la pandemia. Los otros 9, ¿de quién son? ¿Del Gran Bonete? Me quedo pensando, Guillermo. Y bueno, no hay mucho para pensar, son los números que da. ¿Qué quiere que te diga? Ahora, si vos considerás que un presidente que destruye la economía por sí solo, por su decisión,